el único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que mantiene al país dividido en dos: la polarización política. Dos visiones de un mismo país que incluso ha llegado a generar violencia. Recientemente veíamos un capítulo generado precisamente por esa polarización en la Asamblea Nacional y que se ha trasladado al resto de los venezolanos. No hay espacio en nuestra Venezuela donde no haya afectado esta polarización política, y ese va a ser el tema que vamos a estar discutiendo y debatiendo el día de hoy con nuestros invitados. Se los presento. Comenzamos con Eumari Requiniva. Ella es estudiante de educación en la Universidad Católica Andrés Bello y presidenta del Centro de Estudiantes de Educación. José Rafael Rivas, estudiante de biología en la Universidad Central de Venezuela y pertenece al movimiento 100% UCEBistas. Tabata García, ella es estudiante de estudios políticos en la Universidad Central y pertenece al movimiento Vanguardia Estudiantil. Y finalmente Luis Alejandro Arreaza, estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y pertenece al movimiento Vanguardia Estudiantil, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos haber aceptado la invitación el día de hoy. También tenemos como invitado al doctor Luis Arocha. Él es médico psiquiatra, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, donde imparte actualmente la asignatura La Comunicación Humana y Terapias de Vanguardia en el posgrado de Psiquiatría de la Escuela de Medicina José María Vargas de Caracas, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar hoy en el programa. Doctora, a usted queremos preguntarles, ¿cuáles son las causas que han generado la gran polarización que vivimos los venezolanos? La causa profunda, fundamental, que origina esta crisis es el desconocimiento de realmente cómo somos los seres humanos. Los seres humanos no tenemos la verdad en nuestras manos. Los seres humanos, hay una ley fundamental de comunicación que dice: no hay verdades ni mentiras en los encuentros humanos, solo acuerdos o desacuerdos. Entonces, el crear una condición de acuerdo, el poder construir entre dos grupos, dos bandos, dos personas, un acuerdo, pasa por examinar profundamente cuáles son los sentimientos que están detrás. Y a partir de esos sentimientos podemos tener entonces sí un esquema que nos permita ir en pos de una comunión, de lo que podríamos llamar una comunión. Ahora, doctor, ¿se puede calificar esta conducta como un trastorno de la salud? ¿Cómo podemos frenar esta situación? Sí, en tanto que la salud es un equilibrio biofísico, social, espiritual. En la medida en que nosotros dejemos atrás la idea de que podemos llegar a acuerdos de manera espontánea y natural, y entendamos que crear una condición de comunión, crear una condición de acuerdos entre las personas es una construcción que nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos que prepararla, diseñarla, elaborarla, trabajarla con el espíritu, con la dirección de que vamos en una ruta de acuerdo. Es que es posible. De lo contrario, es asumir que si asumimos que cada uno de nosotros tenemos la razón, no vamos a poder elaborar un acuerdo, porque va a haber más bien una tendencia hacia lo que podríamos llamar el fundamentalismo. Mientras que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con la idea de que esa comunión la podemos lograr es en la medida en que nos reconozcamos como hermanos, como que nos conozcamos como miembros de una misma comunidad, es que tendremos unos resultados eficientes. Bien, doctor, tomando en cuenta lo que nos está diciendo, ¿qué país tendremos a corto plazo? A corto plazo depende de lo que hagamos. Nosotros estamos propugnando lo que llamamos el modelo Mandela. ¿Qué es el modelo Mandela? El modelo Mandela es asumir ese viaje que hizo Nelson Mandela. Él hizo un viaje desde un odio profundo a un amor incondicional hacia los blancos. Entendió que las diferencias, en el caso de ellos, que era una diferencia de piel únicamente, entendió que eso no tenía por qué separarnos. Igualmente entre nosotros, mucho más sencillo, porque aquí de lo que se trata es de una discusión acerca de cuál es el camino para llegar a la felicidad humana. El gobierno supone que ese camino es un camino a través del comunismo, mientras que la oposición supone que es un camino democrático. Entonces,
Esos son simplemente caminos. Si nosotros podemos conversar acerca de los detalles de ese caminar y acerca de los inconvenientes que vamos a encontrar con cada una de las posiciones que hay en este momento, podremos llegar a un acuerdo. Entonces, el corto plazo va a depender de las decisiones que nosotros tomemos a partir de ahora. El modelo Mandela nosotros se lo hemos propuesto tanto al gobierno como a la oposición y estamos esperando a ver si hay alguna posibilidad de poderlo discutir, analizar y ponerlo en práctica sobre todo, que es un trabajo que tiene que ver con qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón realmente de lo que queremos. La meta aparentemente es la misma, lo que cambia es el camino. Entonces dependerá de si ponemos en juego los conocimientos que hay en la actualidad acerca de las conciliaciones, acerca de la comunión, acerca del encuentro humano, probablemente tengamos éxito y eso puede ser en el cortísimo plazo. Bien, muchísimas gracias. Era el doctor Luis Arocha, quien se ha desempeñado como asesor empresarial y facilitador en cultura de paz, también en clínica de conflictos, comunicación humana y liderazgo organizacional. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en la mañana de hoy. Partiendo de lo que habíamos escuchado del doctor Arocha, ¿es posible aplicar ese método Mandela, que no es más que suprimir toda esa rabia que pudiera sentirse y convertirla y transformarla en amor al prójimo? ¿Es posible, según su consideración, el encuentro entre los venezolanos? Sí, bueno, buenos días. En primera línea, el Observatorio Venezolano de Violencia indica que la violencia en estos últimos años en Venezuela ha venido aumentando. Ellos dicen que por la disminución de lo que es el lineamiento de conducta, ¿no? Entonces, hemos visto que en Venezuela, al pasar de estos años, no se ha establecido lo que es el diálogo directo. Eso de sentarnos todos a debatir nuestras ideas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí podría ser eso de Mandela. Yo creo que es hora de que nos sentemos todos los factores, desde los líderes, sobre todo nacionales, y nos sentemos por Venezuela, ¿no? A establecer qué es lo que opina el otro y qué es lo que queremos, y que dejemos eso de ganar o perder, que es la confrontación que tenemos ahorita, ¿no? Que todos los debates que se están estableciendo son ganar o perder. Y hay que empezar por reconocer a la contrapuerta, ¿no? Darle beligerancia. Bueno, Luis. Precisamente, bueno, y acotando también, haciendo una ligera corrección, ¿no?, de a mi juicio, terrible intervención del profesor Arocha. Aquí yo creo que esa estrategia, ese método Mandela, no creo que sea el más apropiado, pues. Yo considero, por lo menos de este lado, de nuestro lado, el lado revolucionario, nosotros no incubamos odio. Nosotros no incubamos odio. Yo creo que el primer paso, ¿no?, para empezar la conciliación o la reconciliación nacional es precisamente lo que tú acabas de decir, el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, ¿cómo vamos a llegar a ese acuerdo del que hablaba el profesor Arocha? Si no hay reconocimiento, si yo no te reconozco a ti como el vencedor de una contienda y me propongo para trabajar o elaborar una propuesta o seguir trabajando, y lo que hago es incubar odio o llamar a salir a la calle o a enfrentar o a confrontar, a desconocer al adversario, yo creo que estamos empezando muy mal ese camino hacia la reconciliación nacional, pues. Aunque ese desconocimiento es reciente, pero tenemos varios años también con este problema de la polarización, Eumari. Yo sí estoy de acuerdo con el método que acaba de decir el profesor Arocha. De hecho, podemos observar en la Asamblea Nacional el desconocimiento de los diputados opositores. En este caso nosotros estamos allí con un 52% de los votos. Entonces, ¿por qué el desconocimiento del parte del presidente de la Asamblea Nacional hacia los diputados opositores? O sea, sí, más bien debería ser un ambiente democrático, un ambiente de paz. Quiere decir, a ver si entiendo y con eso te doy la palabra, que no existe reconocimiento de ninguna de las dos partes. Si nos vamos al caso de la Asamblea, por circunscribirnos a un caso en específico, ni los diputados opositores reconocen al presidente Maduro, ni los diputados del oficialismo reconocen a los diputados opositores. Si eso lo traspolamos, si eso lo llevamos a todo el país, pues tenemos un gran conflicto, ¿no? Tabata. Bueno, en referencia a eso, es importante entender, en primer lugar, que en un país con democracia, 50 más 1, señores, es mayoría. Entonces, ¿qué pasa con lo siguiente?
Nosotros en este momento, en esta coyuntura política, tenemos que entender que ambos sectores tenemos que estar a la par. ¿En qué sentido? Tenemos que lograr entendernos hasta lograr un punto medio en el cual no haya mezquindad. ¿Mezquindad en qué sentido? En que los sectores, pues digamos los que tienen poder adquisitivo, no vean con mezquindad y con recelo al sector necesitado, al sector que trabaja en aras de lograr unas mejores condiciones para su nivel de vida. Entonces, ¿cómo se construye un punto neutral? Trabajando cada uno desde cada trinchera donde tiene que hacerlo. Los jóvenes tenemos que hacerlo desde las universidades, los trabajadores tienen que hacerlo desde las fábricas, los niños tenemos que formarlos también desde las escuelas, porque es importante, porque ellos son la vanguardia también de este proceso, que bueno, que nosotros queremos convertirlo en una patria socialista como la soñó nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte quisiera conocer de parte de ustedes si pudiera haber puntos de encuentro de esos que hablaba Tabata. Cada uno en su trinchera, pero en un mismo objetivo, o cada quien en líneas distintas. Eso lo vamos a estar analizando en la próxima parte. Usted también puede participar a través de nuestro Twitter, @sestudiantesbb. Ya venimos. Continuamos en Encuentro con los Estudiantes, hoy analizando el tema de la polarización política que existe en Venezuela y las consecuencias que ha traído en la cotidianidad de todos quienes habitamos en este país. En la parte anterior, Tabata hacía un planteamiento, que cada quien desde su trinchera, desde su responsabilidad, trabajara por un objetivo común, que en definitiva es el bienestar de todos, que en definitiva es el país. Pero ese trabajar puede llegar a conciliar, puede haber trabajo en conjunto o cada quien en una línea separada. Mira, está más que demostrado que si se trabaja en conjunto todos los factores, todos salimos ganando. ¿Pero es posible? Bueno, en los últimos 14 años no hemos visto que esto sea así. De hecho, nos preocupa, se ha visto el desconocimiento de la oposición y sobre todo la opinión de las mayorías. En los ejemplos más relevantes tenemos el caso del referéndum del 2007, de la alcaldía metropolitana, las elecciones de la alcaldía metropolitana en el 2008 y las elecciones parlamentarias del 2010, ¿no? En donde se han fijado normas que van en contra de la Constitución para anular lo que fue la opinión de la mayoría en el 2007. También se montaron autoridades paralelas en lo que fueron las alcaldías y en los diputados, bueno, ya vimos todo esto que ha pasado y se está olvidando lo que es el principio de la proporcionalidad, ¿no? Que en un debate tienen que estar todas las ideas para poder debatir, si no, no es debate. Y la Asamblea tiene que ser garante de los debates porque todos los diputados están siendo representados por el pueblo, pues. Y vimos que en el 2010 la mayoría fue la oposición, que fue el 52%. ¿Dónde queda eso? Ahora, Luis, ¿es posible que dos visiones de país completamente antagónicas puedan trabajar en conjunto? Depende. Depende, primero, el primer paso, como yo dije anteriormente, es el reconocimiento. Pero hay que entender la polarización desde un ámbito más amplio, ¿no? La polarización no es un problema de 14 años para acá, no. La polarización es una consecuencia histórica de desigualdades sociales, que es más o menos lo que venía hablando la compañera Tata. Y parte de ahí. Hay que entenderla, o hay que conocer el pasado histórico, hay que conocer la historia para tú saber interpretar el presente y saber hacia dónde vamos en el futuro. Precisamente como el ejemplo que decía la compañera aquí, el ejemplo de la Asamblea Nacional. Hay que entender, si nosotros queremos comprender, tenemos que saber qué fue lo que pasó. Tenemos una cantidad de diputados que están legitimados en la Asamblea Nacional, cada uno con su inmunidad parlamentaria, sin ningún tipo de discriminación, ningún tipo de competencias secuestradas, como dice el compañero, sino que están ahí, ellos con el mismo auditor electoral, que es el CNE, llegaron a ser diputados. Entonces ellos se jactan ahora de decir que el CNE no es competente ni confiable cuando ellos fueron elegidos por el mismo árbitro. Pero entonces la culpa de la polarización es del CNE. No, la culpa de la polarización es la falta de reconocimiento de un sector.
Esa, para mi juicio. Y no estamos hablando solamente del desconocimiento de los diputados hacia el presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de incluso usted como ciudadano, que si tiene algún vecino, algún familiar, incluso su mamá, su primo, porque ya no importa el parentesco, si tiene algún familiar que no piensa igual que usted, pues ha habido roces, incluso en las familias, dentro de las familias. Hasta ahí, o sea, si no reconozco que hay alguien que piensa distinto, creo que va a ser bastante complicado llegar a ese acuerdo. El presidente Maduro recientemente se le consultó o en algo público, él dio su opinión acerca de por qué existía la polarización en Venezuela. Esto fue lo que dijo. Hay tensiones, producto de que hay un debate de dos modelos y porque hay una revolución del pueblo. Por eso es que hay una tensión democrática, una lucha de ideas. Un debate de dos modelos, Eumari, un debate irreconciliable. Por supuesto. O sea, la oposición no reconoce al presidente Nicolás Maduro porque hay que hacer un reconteo de votos. Y si ellos están tan seguros de que está... Sí, pero yo no quiero circunscribirme a la situación electoral que tenemos actualmente en el país. Yo quiero llevarlo más al ciudadano común, al que nos está viendo, que a lo mejor está molesto con su mamá, con su hermano, con su primo, simplemente porque no coinciden la misma idea de país. Es... Tal cual lo decía el presidente, es porque existen dos visiones completamente distintas y antagónicas, incluso irreconciliables. ¿Consideran que es irreconciliable estas dos visiones? No considero que es irreconciliable. Más bien hay que abrir un espacio de ambiente democrático, hay que hablar, hay que discutir, pero hay que hacerlo democráticamente, por una Venezuela libre de los venezolanos. Tú no puedes conciliar un debate cuando el otro viene y lo que hace es agredirte, tanto verbalmente como físicamente. Entonces tú lo que tienes es, vamos a abrir un espacio de debate, vamos a hablar como venezolanos que somos, pero siempre teniendo en cuenta los valores que nosotros tenemos y que nos han inculcado desde el colegio. ¿Se busca imponer una idea? No, yo creo que aquí es importante también recordar que nosotros desde que empezó el periodo presidencial del comandante Hugo Chávez, aquí se despertó y se reivindicó una clase social que estaba subordinada y adormecida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora se puede lograr la reconciliación? Por supuesto que sí, porque todos vivimos y habitamos aquí. O sea, este es nuestro territorio, este es nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? Que es muy sabroso hablar de que queremos paz, de que somos pacíficos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr eso, para conseguir la paz de la que tanto hablamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponen ustedes? Mira, yo digo que en principal que los líderes de Venezuela dejen lo que es las calificaciones hacia los demás, ¿no? Venezuela está clara de qué grupo califica a los demás. Y yo creo que esto se tiene que acabar, porque por lo menos en mi familia nosotros sabemos llevar la situación. Generalmente dejamos de hablar de política, ¿no? Pero yo creo que esto se tiene que acabarse, pues. Y eso... se cumple cuando los líderes, sobre todo los del gobierno, dejen las calificaciones al pueblo, porque ellos mismos han decidido, los que no reconocen. O sea, yo quiero saber en qué parte de la Constitución me dice que para yo poder ser el diputado tengo que reconocer al presidente. O sea, en ningún lado de la Constitución me dice... No quiero caer otra vez en el tema, que quiero llevar al concepto de país. En definitiva, tal lo decía Tabata, tenemos un mismo país y todos estamos en él, ¿no? Y tenemos que trabajar por él. Eso significa el trabajo en conjunto. ¿Eso es posible? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué se debe hacer? ¿De dónde se debe partir? Bueno, ya tú nos decías que el reconocimiento mutuo, ¿no? Pero además, ¿qué se debe hacer? Además, ¿qué se debe hacer? Se debe reconocer también que hay una clase, que hay todo un pueblo que votó por una propuesta de país y que hay que trabajar en torno a ella. Que si hay polarización, sí hay. Y como lo dice Nicolás, tiene que existir. ¿Ideas alternativas? ¿No pueden haber propuestas de país alternativas? Alternativas, no puede haber propuesta de país alternativa. ¿Por qué? Porque ya está demostrado históricamente que mediante la globalización, que hay un sistema que ha inundado de miseria a el sector mayoritario de la población mundial, y hay un sistema de gobierno, un sistema político, cultural, social, que ha ido en detrimento de las mayorías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros y Chávez, precisamente por eso abanderó el socialismo como su propuesta política. ¿Por qué? Porque no existe, hoy en día hay dos tendencias y no existe otra que no sea el socialismo para garantizar
la continuidad de la especie humana, y entre eso muchísimas otras cosas, reivindicaciones sociales. Y bueno, respondiendo rápidamente a lo que dice el compañero, ¿qué te dice que un diputado debe reconocer a un presidente para ser legítimo? Te lo dice el sentido común. ¿El socialismo es la única vía, Eumari? No es la única vía, está el ambiente, está la vía democrática, está la vía participativa. ¿Cómo vas a decir que no se puede tomar un solo canal de gobierno? Se pueden tomar los dos, vamos a trabajar en conjunto. 11 elecciones, ¿no te parece una vía democrática? Y 11 Y de las cuales 3 de las últimas 5, yo creo que el sector oficial tiene que reconocer la otra parte del país, ¿no? Porque 3 de las últimas 5 elecciones las hemos ganado y la sexta está cuestionada por una gran parte del país que no la podemos olvidar. Yo creo que ni el oficialismo ni la oposición, ahorita nadie es mayoría, somos una mitad evidente y yo creo que tenemos que trabajar en base a eso para sacar a Venezuela adelante. Tenemos que ir al corte. Yo quiero una respuesta muy corta de cada uno de ustedes. ¿Es el socialismo, tal como decía Luis, el único modelo político permitido, o más que permitido, accesible para que continúe la especie humana, tal como lo calificó Luis? ¿Sí o no? Para nada. Desde las universidades estamos luchando para llevar la universalidad al pueblo venezolano. ¿Eumari? Tal cual con mi compañero. Sí, es el único modelo porque lo sabemos, el capitalismo se autodestruye por sus malformaciones y el socialismo reivindica a la clase obrera y trabajadora. Y ya sabemos, por supuesto, su opinión. Que sí. Vamos a hacer una pausa. Usted también puede participar. Estudiantes BB es nuestra cuenta en Twitter. Ya venimos. Continuamos en Encuentro con los Estudiantes, hoy hablando de la polarización y de inmediato le damos cabida a su participación a través de Twitter. Comenzamos con @estudianteipc. Nos hace la siguiente reflexión. No es posible ponerse de acuerdo con quien no acepta otras ideas. La de él es la verdad y la equivocación la tiene el otro. ¿Qué piensas al respecto, José Rafael? Mira, eso es verdad. De hecho, nosotros estamos desde las universidades, sobre todo la Universidad Central de Venezuela, hacemos un llamado a civismo y a saber escuchar a los demás, ¿no? Porque si nosotros estamos encasquetados en nuestra propia idea, no vamos a saber escuchar a las demás. Y yo creo que el venezolano tiene una característica de que es feliz. El venezolano se va para otros países y tiene esa característica de persona, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha perdido ahora. Yo siempre he dicho, nosotros cuando nacemos somos venezolanos. O sea, tú le preguntas a un niño si eres chavista, si eres de oposición, el niño no te va a saber responder. El niño simplemente sabe que nació en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, que nacimos en Venezuela y eso es lo que importa. También nos escribió el día de hoy Joaquín Ávila y nos hace la siguiente reflexión. En estos momentos la situación del país impide que no haya polarización. Para Joaquín pareciera evidente que hay polarización o que debe existir polarización. ¿Estás de acuerdo, Tabata? No, bueno, o sea, en el ambiente político, por supuesto, siempre hay un sector beneficiado, otro que está en desventaja por la misma coyuntura política de que hubo elecciones y de nuevo nosotros pues arrasamos y digamos que hubo un arrase. ¿Por qué? Porque hay continuidad del proceso, porque es importante también entender pues que la suma mayoritaria está todavía presente y está leal y fiel al legado de nuestro comandante. Entonces el entendimiento se puede lograr, pero se necesita trabajar por ser pacíficos, no solo de la boca para afuera. Gabriel Barreto nos escribió que los políticos se reconozcan y empiecen a cambiar su lenguaje para hacer referencia al que piensa diferente. Eumari. Estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. Los políticos nosotros deberíamos empezar a cambiar nuestro lenguaje para saber responder, para saber dialogar junto con la otra persona, con la otro bando político y así, bueno, tener un ambiente de paz y de tolerancia. Finalmente nos escribió César Martínez, nos hace la siguiente reflexión. Nunca habrá reconciliación porque a pesar de que se ha mostrado la posibilidad de alguna de las partes, ninguno querrá dejar a un lado el ideal político. Luis. No, bueno, por supuesto. Puede haber reconciliación en el sentido que se reconozca el árbitro electoral, de que se reconozca un bando al otro. Nosotros lo reconocemos a ellos como un amplio sector de la población nacional, pero también tiene que reconocernos. Y yo quisiera hacer énfasis en un punto que aquí como que no se ha dejado en claro, que se ha tergiversado. La democracia o el sistema democrático no está en contraposición del socialismo. Este socialismo ha demostrado en el mundo
ser el sistema o la revolución o el proyecto político más democrático de la historia, y me atrevo a decir de la historia mundial. Nos hemos sometido a muchísimos procesos electorales donde se ha respetado la voluntad del venezolano y estamos cayendo en una contradicción si decimos que nosotros apoyamos un sistema democrático o deslindamos el socialismo de un sistema democrático, pero cuando se dan unos resultados no reconocemos al ente que garante del sistema democrático. Mira, y algo que quiero acotar aquí para todas esas personas que dicen que si la Cuarta República, que fue algo que estuvimos hablando antes, que si la quinta, mira, yo no quiero una Venezuela ni de cuarta ni de quinta, yo quiero una Venezuela de primera. Y por eso es que debemos mostrar civismo, saber escuchar al otro. Somos venezolanos y eso es lo que importa. Bien, yo quiero agradecerles su participación el día de hoy y quería finalizar con esta idea, y lo hablábamos incluso en el corte, es necesario rescatar y fortalecer, sobre todo fortalecer nuestro gentilicio, el ser venezolano. Usted, tal como lo decía José Rafael, el niño cuando nace es venezolano, pero usted cuando es adulto es venezolano antes de ser o revolucionario o escuálido o alguno de los otros calificativos. Usted es venezolano y debe trabajar por este país. Gracias por habernos acompañado, será en otra oportunidad.